Buenas noches, Buenas noches. bendiciones para todos. Acá estamos con Rodrigo transmitiendo y dando comienzo a la reunión. Así que bueno, vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias por esta gran bendición y este privilegio de poder estar en Él y en su nombre, sabiendo que así vos, Señor, estás en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, guardándonos y sustentándonos todos los días de nuestra vida. Sí. Te damos gracias por Sí. el compartir que vamos a tener, que sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de toda tu iglesia, y por ser vos la sabiduría para poder mostrar la voluntad de Dios en vos para con nosotros. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Y vamos a ver. Bueno, Bueno, vamos a ver un poquito más de lo que es andar en Cristo. Repasando y viendo una variedad tan grande en la palabra. Siempre decimos los de antes, ¿no? Que vos vas a leer un versículo en la Biblia que te sirva hoy para una necesidad, y vas a leer el mismo versículo de acá a 10 años y te va a servir para otra necesidad, porque es así de versátil la palabra, tan rica que vos siempre estás aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser la palabra de Dios escrita, ¿no? Así que bueno, vamos a ir pasando a Lucas capítulo 9. Me gusta Lucas, la forma que dice estos versículos están bastante claros, pero uno tiene que saber a qué es lo que se compromete, a qué es lo que se enfrenta. Es como cuando comenzás a estudiar, comenzás a trabajar, a qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas y cómo quiere que sean nuestras vidas. Entonces, hay una explicación bastante amplia en la Biblia, obviamente, para que nosotros podamos saber cómo movernos y no pisar en falso, aunque nos gusta pisar en falso, ¿viste? Somos bastante desobedientes muchas veces, pero bueno, la gracia y misericordia de Dios y de nuestro Señor siempre están en nuestras vidas. El versículo 23 es el versículo que vamos a tocar. Dice, y decía a todos, acá el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es algo. Este versículo tiene 3 partes. Te dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Porque el ser humano siempre va en pos de algo o de alguien. Siempre está en pos de algo o de alguien. ¿Viste? Cuando se trata de Jesucristo, Él te dice, si vos querés venir en pos de mí, ¿viste? Si me querés seguir, si querés ser mi discípulo, si querés aprender de mí, lo primero que tenés que saber es que te tenés que negar a vos mismo. ¿Qué significa ese negarse a sí mismo? Evidentemente, hay algo en nosotros que es contrario a nuestro Señor Jesucristo. Es contrario, tal cual. Y que tiene un rechazo por nuestro Señor Jesucristo. Porque vos te tenés que negar. Cuando vos te negás, cuando uno se niega, por ejemplo, yo, ponerle que estoy justo para llegar a fin de mes, pero yo me quiero comprar, qué sé yo, algo que a mí me gusta, que yo creo que es necesario, pero si me compro eso no llego a fin de mes. Entonces yo me tengo que negar a eso, ¿viste? Para llegar a fin de mes. ¿Viste? Pero mi deseo es comprarme, ponerle un celular. Mi deseo es comprarme ese celular, porque a mí me gusta.
Porque yo creo que para mí va a ser mejor, qué sé yo, pero si yo me compro un celular, yo no me voy a llegar a fin de mes y voy a obtener un perjuicio antes que un beneficio. En ese sentido, Jesucristo nos dice a nosotros, bueno, niéguense a sí mismo. Porque nosotros muchas veces nuestros deseos tienen más un perjuicio que un beneficio para nuestras vidas en muchos casos. Es más, voy a mostrar un ejemplo. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Y para darle contexto a este versículo, voy a leer de 2 versículos antes. Un versículo antes nomás. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿no?, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acá está hablando de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, por medio de las cuales todas estas cosas que nos dio, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué cosa? De la concupiscencia. Esa es la concupiscencia, ¿saben qué es? El deseo. La tentación. El deseo, ese deseo que yo tengo de comprarme un celular tal vez, que me va a perjudicar a mí, porque si me compro eso, no voy a llegar a fin de mes, me voy a tener que meter en deuda. Eso me va a traer un perjuicio a mí, porque poco a poco yo voy a ir creciendo en esto, ¿viste? ¿Entienden? El deseo, la concupiscencia muchas veces nos lleva a corrompernos cada vez más y más y más, y eso es lo que ha sucedido en el mundo. El mundo se ha corrompido porque ha abandonado al Señor Jesucristo, a Dios mismo, mostrando su voluntad en Jesucristo. No se ha negado a sí mismo y evidentemente en vez de ir para arriba venimos para abajo, ¿viste? Ya, enfermedades, el medio ambiente está cada vez es más bravo, como decimos nosotros, tormentas, terremotos, tsunamis. El otro día en Buenos Aires, acá nomás en la costa atlántica, no se vino una ola y llevó. Mató a una persona. Nadie podía creer cómo avanzó eso. Jamás pasó de esas cosas. Por dar ejemplo, ¿no? Inundaciones, ¿viste? Guerras, plagas, como dice la palabra, ¿no? Y eso todo se debe a que el ser humano no se ha negado a sí mismo y no ha ido en pos del Señor Jesucristo. En sí, negarte a ti mismo, negarse a uno mismo, te va a traer un beneficio en el Señor y nunca un perjuicio. A eso es lo que vamos, ¿no? Vamos a volver a Lucas. Porque Lucas este versículo es tan tremendo. Fíjense que esto va a afirmar lo que venimos compartiendo. Dice, si alguno, el 23, ¿no? 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es el 23, Lucas 9:23. 9:23. Tome su cruz cada día y sígame. Y esto es algo muy tremendo porque nosotros tenemos que aprender a vivir un día a la vez, como dice la palabra. Basta cada día su propio mal, aprender a vivir un día a la vez, porque nuestra cabeza a veces quiere vivir en el futuro, ¿viste? Y te olvidas de disfrutar el presente o de ocuparte de tu presente.
Es más, nuestra cabeza muchas veces vive en el pasado, ¿viste? Y te olvida de vivir el presente. Ese tome su cruz es aceptar esta responsabilidad, ¿viste? De negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Y la guía del Señor. Aceptar esta responsabilidad y la guía del Señor, porque nos comprometimos a que sea el Señor de nuestras vidas. Porque para eso lo confesamos nosotros, ¿viste? Hicimos un pacto ahí. Yo confieso que Jesús hoy es mi Señor. En medio que esa confesión, hermano, tenés que repetírtela todos los días. Hoy, el Señor de mi vida es Jesús. Otra vez, ¿viste? No sirve solo para salvación esto, porque ahí está el mensaje completo, ¿no? Sirve para la vida misma, el diario vivir. Porque yo lo confieso hoy y mañana cuando amanezco, resulta ser que el Señor de mi vida soy yo otra vez. No, hoy, de nuevo, el Señor es mi Señor. ¿Viste? ¿Viste? Por eso dice cada día, acepto esa responsabilidad, esa guía. Bajo la cabeza, me niego a mí mismo. Eso no significa que yo rechazo todo. Más, la palabra dice que Él nos va a conceder los deseos de nuestros corazones, pero en la guía de Él, no en la mía. Lo que pasa es que yo quiero hacer las cosas como yo quiero y no como Él. ¿Entendés? Y eso a veces me hace padecer un poquito. ¿Por qué? Porque yo estoy ansioso, tengo ese deseo, ¿viste? Querer esto, querer aquello, irme allá, mi cabeza se quiere ir al futuro, al pasado, ¿viste? Pero yo tengo que aprender a tener esa disciplina de negarme a mí mismo y estar en el Señor hoy vivo, ¿viste? Dice, tengo que obedecer aun si es totalmente contrario a lo que deseamos y queremos. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Cada día. Esto es lo bueno de Lucas, ¿no? Que te dice cada día. ¿Viste? Mateo, por ejemplo, quiero que vayamos a Mateo para ver este mismo versículo, ¿no? Mateo, capítulo 16. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. Esta ya es una diferencia con Lucas. Mateo cuenta desde su perspectiva y Lucas cuenta de la recopilación de datos que hizo acerca de Jesucristo, ¿no? Porque Lucas no estuvo con Jesucristo. No sé si ustedes saben. Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue un escritor que recopiló, tipo un historiador cristiano, obviamente, que recopiló datos y vio la perspectiva de diferentes cristianos, ¿no? Que hablaban acerca de Jesucristo y en base a eso escribió, inspirado en el Espíritu, ¿no? Pero Mateo cuenta de su perspectiva, es lo que él vio, ¿no? Y dice, solamente acá él dice que dijo a sus discípulos. Lucas dijo, y a todos dijo, ¿viste? Discípulos, no discípulos, los que estaban por ahí, a todos. Lucas habló de todo, pero acá Mateo te habla solo de los discípulos. De igual manera dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es el mismo mensaje, ¿no? Y tome su cruz y sígame. La diferencia con este versículo es que Lucas te dice cada día. ¿Viste? Mateo te va a entender lo mismo, porque vos todos los días tenés que negarte a vos mismo, ¿viste? Porque hoy yo me levanto contento, pero mañana me levanto con el pie izquierdo, ¿viste? Pero la palabra a mí me dice que tengo que que sea agradable. Entonces tengo que negar ese descontento en mí y tratar de ser agradable en el Señor, ¿viste? Para seguir a Cristo, porque eso va a traer un beneficio antes que un perjuicio.
Pues si yo me levanto con el pie izquierdo, tiendo a provocar que esa manera que yo me levante sea el día que yo tenga. ¿Me entiendes? Por dar un ejemplo, ¿no? Pero el versículo siguiente, que es el mismo de que dice Lucas, el 24, no, el 25, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Que es lo que pasa realmente cuando vos te negás a vivir de la manera que vos querés vivir. No, yo vivo como yo quiero, yo soy así. El que le gusta bien y el que no, ¿viste? Ahí tenés un montón de gente que podés hacer amistad. ¿Entendés? Menos mal que Jesucristo jamás pensó así, ¿viste? Porque mirá que si él decía, no, yo soy así, muchachos, ustedes me quieren seguir, ¿viste? Bien, y si no, ni me interesa. Ya, seguirle allá a Galileo, qué sé yo. Por dar un nombre, ¿viste? No, yo tengo que aprender a negarme a mí mismo. Sí, yo soy, ¿viste? El ser humano tiene la naturaleza pecaminosa y es pecador. De por sí somos pecadores. Y si nosotros vamos a seguir en esa, bueno, no vamos. ¿Qué dice la palabra? Vamos a recibir la cosecha de nuestra siembra. Pero si seguimos en aquel que nos libró del pecado, la cosecha nuestra va a ser beneficiosa. A menos de que yo por ahí padezca. La mayor pelea que yo tengo en mi vida es contra mí mismo. Yo no necesito salir a buscar pelea, luchaba en el Señor o por el Señor allá, irme acá a la China, a Rusia, acá, ahora conmigo. Es mi mayor lucha en el Señor. Es mi mayor pelea. Yo me tengo que negar a mí mismo y aceptar al Señor. Asumir esa responsabilidad, ¿viste? Y aceptar la guía obedeciendo al Señor. Que el Señor Jesús sea Señor todos los días de mi vida, en mi vida. Yo decido eso. Nadie me quita eso. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Ahora, ¿cómo yo voy a enfrentar esta lucha? ¿No? Porque acá porque esta es mi fe. ¿No? ¿Cuál es la fe? De seguir a Jesucristo. Jesucristo es mi fe. Todo lo que representa la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, representa a Jesucristo. ¿Entendés? Todo lo que mi deseo pecaminoso representa el pecado, ¿viste? Yo niego eso y sigo este libro escrito, ¿no? Que es la verdad que está en Jesús, ¿no? Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo aprendo, ¿viste? Ahí tengo mi mayor lucha, ¿no? Pero ¿cómo yo enfrento esta lucha? Esa es mi fe, ¿no? Pero ¿cómo yo? Bueno, por pura decisión, ¿no? Vamos a volver a temas básicos. Bueno, como decía Pablo, a él no le era molesto repetirnos las mismas cosas, para nosotros es seguro, y estas cosas son verdades que consuelan nuestra alma, ¿viste? Que nos dan una guía, ¿viste? Un confort, en el sentido de que nos traen esa manera grata en el servicio al Señor, ¿viste? Que verdaderamente tiene un fruto. Miren, versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu, 5:5. sí, 5:5, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la esperanza de nuestra justicia? Pues Jesucristo está viniendo. Y que cuando venga, todo lo que está mal terminó para nuestras vidas. ¿Viste? Todo eso deseo, ¿viste? Que a mí
me confrontan, se encuentran mis sentimientos y mis emociones, ¿viste? Todo eso va a terminar, ¿viste? Esa naturaleza pecaminosa va a ser totalmente erradicada en mi vida. Yo ya no voy a tener ese problema. Entonces, por el Espíritu nosotros aguardamos por fe esa esperanza, ¿no? De la justicia. Porque esa es la justicia de Dios, ¿viste? Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahí está. Ahí está el cómo. Esta fe que obra por el amor. Y el amor, ese obra, es la palabra que se traduce al español energía, o energiza, o es energizada por el amor. Nuestra fe, esa de seguir a Jesucristo y negarme yo, ¿viste? Porque yo me quiero ir para allá, no para allá donde está Jesucristo. No, yo me niego y voy para Jesucristo. Esa fe es energizada por el amor de Dios. Ahora yo tengo que entender qué es el amor de Dios, para que mi fe tenga esa energía, esa potencia de obedecer al Señor, de aceptar su guía y de que yo diga, hoy también el Señor es mi Señor. ¿Viste? Es mi Señor. Y mañana, y pasado, y pasado. Y que en el día a día yo tome mi cruz, mi responsabilidad y lo siga. ¿Viste? Pero yo tengo que entender este amor. ¿Viste? Así que vamos a ir a repasar, ¿no? 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Yo tengo que ver esto cada día de mi vida, porque esto es básico y esto es lo que va a impulsar ese seguir en pos de Él todos los días de mi vida. Yo puedo tener todo el conocimiento, hermano, de la Biblia de pe a pa, que acá te va a mostrar, ¿viste? Pero si yo no entiendo esto, no me sirve para nada, ¿viste? Porque cuando a mí se me aparezca una tentación, ¿viste? O una prueba, o un deseo, ¿viste? Contrario a Cristo, yo voy a salir para ese deseo en vez de salir para Cristo. Pero disparado así parece que ese torpedo, ¿viste? Y allá voy y exploto, ¿viste? Y caos nomás mi vida, caos nomás mi vida, ¿viste? Porque los torpedos así, ¿viste? Sale, pum, produce una explosión y caos nomás, morimos todos, ¿viste? Así que el conocimiento, caigo en la cuenta, como dice, es bueno, ¿no? Es bueno si está acompañado del amor de Dios, pero el conocimiento por sí solo envanece, no te sirve para nada, ¿viste? Porque a la hora de la verdad, vos vas a explotar, ¿viste? Y va a ser un caos, ¿viste? Una pérdida. Miren, versículo 1. Si yo hablase en lengua humana y angélica, y esta es una manifestación del Espíritu, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿viste? Ese que te aturde, ¿viste? Y te hace doler el oído. Así es para Dios, ¿viste? Y sin embargo dice que el hablar en lengua, si ustedes leen 1 Corintios 14:2, dice que no habla a los hombres sino a Dios. Que si vos no entendés el amor, y te hablas en lengua y a Dios le va a aturdir. Venga a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ¿viste? Vos te sabes toda la palabra de Dios, todo, de pe a pa. No hay mejor maestro que vos. Y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladar los montes, ¿viste? En el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Y no tengo amor, nada soy. No me sirve para nada. No. Porque en el primer deseo, yo en vez de salir disparado para Jesucristo, voy a salir disparado para el deseo. ¿Sí? No me sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vos podés hacer todas las obras de caridad a vida y por haber, pero si no es por amor a Dios,
Si es por ego, si es por vanagloria, que es generalmente por las cosas que se hacen, ¿viste? No sirve para nada ante Dios. Uno tiene que aprender que tiene que decir, ahora, ¿cómo yo hago para amar a Dios? ¿Qué es el amor a Dios? ¿Viste? Bueno, nosotros vamos a repasar un poquito a ver cómo es esto. Dice, el amor es sufrido. ¿Viste? Ese sufrido es que se estira. ¿Viste? Se estira, ¿viste? Y no se rompe. Es como paciente y tiene ese estiramiento. Cuando yo termine de leer estos versículos y diga lo que voy a decir, ustedes van a entender mejor. Que se estira totalmente, ¿viste? Y sufre uno en ese, porque uno aguanta en ese estiramiento, ¿no? El amor es benigno, hace bien, ¿viste? ¿No? El amor no tiene envidia, ¿viste? Hay una envidia mala, ¿viste? Mi vecino se compró un cero y yo quiero comprarme un cero. Yo tengo envidia. ¿Cómo mi vecino va a tener? Yo no voy a tener. ¿Entendés? Y bueno, pero mucha parte de la sociedad vive así. Por dar un ejemplo, ¿no? El amor no es jactancioso y no se envanece. Estas dos palabras yo le voy a decir, el jactancioso es aquel que manifiesta y el envanecido es aquel que lo es por dentro. ¿Qué es esto? Soberbio. Esto es la soberbia, el orgulloso. El orgulloso está el orgulloso por dentro, que ese es bravo, porque a veces cuesta descubrirle, porque no te dice, aparece como humilde, ¿viste? Son los lobos vestidos de oveja. Pero el jactancioso es más fácil, porque vos ya le ves de lejos, ¿viste? Agrandado, ¿viste? Ya manifiesta, ya se cree más que vos, ya. Pero el envanecido, ¿viste? Va por abajo, ¿viste? Se mueve ahí. Y bueno, tenés que tener al Señor bien en tu corazón para notar de Él. ¿Entendés? Para notarlo. ¿Entendés? Pero en sí, es el soberbio. ¿Entendés? Y como dice la palabra, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, es la altivez de espíritu. ¿Entendés? Ahí vamos para abajo. Ese es aquel que se guía por el deseo, no se niega a sí mismo, es más, hace que vos te niegues a ti mismo, pero para seguirle a Él, no va a Cristo. Eso. No te hace que vos le sigas a Cristo. Yo soy el Señor. Te dice de una manera indirecta. A mí me tenés que seguir. A mí no me sigas. Bueno, ese no se envanece, no hace nada indebido. Bueno, ahí vos tenés un compendio gigantesco, ¿no? Solo el amor de Dios. No se irrita. Bueno, cuando yo me irrito, no es que no se irrita. Porque dice, airado pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque Dios se enoja, ¿no? Jesucristo se enojó muchas veces, pero jamás eso afectó una decisión correcta. ¿Viste? Si yo le tengo que dar algo a alguien, y eso es lo correcto, y porque ese alguien hizo algo malo, yo no le voy a dar, no, yo por más que me enoja tengo que hacer lo correcto. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Pues nosotros éramos todos pecadores y Dios igual nos dio a su Hijo. ¿Me entienden? Eso es lo correcto. ¿Verdad? Dice, no se goza de la injusticia. ¿Viste lo que le pasó? Por fin. No se goza de la injusticia. Se goza de la verdad. Se goza de la verdad. ¿No? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Saben qué esto es?
¿Sabes qué? Cuando ustedes tienen que entender el amor de Dios, ustedes tienen que pensar en Dios directamente, porque estas son características natas de nuestro mismo Padre. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Estos son, Dios es el que se estiró y lo sufre, aguanta, ¿viste? Es benigno, no tiene envidia, ¿no? No es cantancioso y no se envanece, ¿viste? Dios no es así, Dios es humilde, aunque usted me crea, el creador de todo, Dios es humilde. Y la manifestación de ese amor de Dios es nuestro mismo Señor Jesucristo, que representó y representa el amor de Dios. Entonces, cada vez que vos le veas a Jesucristo, en cómo Él se movió en la Biblia, todo, vos estás viendo la manifestación del amor de Dios, lo que Dios es. ¿Entendés? Dice, no hace nada indebido, nunca hizo nada indebido. Él no nos paga conforme a nuestras obras. Fíjate vos, porque así dice la palabra, si nos pagaran, pero desde que el santo ni existíamos, ni la uña de mi dedo, pues. No nos paga así, fíjate. No es que no se irrita un par de veces, pero no, eso no toma control, ¿viste? No toma control en él. El control es el amor de Dios. ¿Eh? No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Viste? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amar a Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto va a energizar mi fe. ¿Viste? Esto es lo que energiza mi fe. Cuando yo, ¿y cómo yo puedo, cómo yo sé que va? Bueno, yo tengo su espíritu y en ese espíritu está el amor de Dios. Entonces yo, por obediencia, entendiendo sobre cómo Dios me amó a mí, me ama y me va a seguir amando, y cómo Jesucristo también lo hizo, que Él dice, con todo morirá un justo por un bueno. Pero ¿quién morirá por el impío? Porque Jesucristo murió por todo el mundo. Justo, injusto, impío, incrédulo, creyente, lo que raye. Ay, Dios no hizo acepción de personas. ¿Viste? Por todo el mundo. Él es la manifestación neta del amor de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vieron? Entonces uno ahí puede energizar su fe. Bueno, hoy yo me niego de nuevo y el Señor de mi vida es Jesús. Hoy, otra vez. Y mañana y pasado. Y así yo empiezo. Porque ellos se negaron a sí mismos también. ¿Entendés? Porque Dios, ¿qué necesidad tenía de mí? Pero me hizo necesario para Él. Porque dice que para gloria suya me creó. A mí, a vos, a cualquiera. Me hizo a mí así, para gloria. No tenía necesidad. ¿Qué necesidad de mostrar la gloria en mí? O en vos, o en alguien. Pero Él, por su beneplácito, poder, por su voluntad, lo hizo así en Jesucristo. Así que bueno, se negó, ¿no? Tremendo esto. Miren, ¿qué beneficio trae esto a mi vida? Mateo 7. Mateo 7. Vamos, repasemos. Son versículos conocidos que vamos a repasar, ¿no? En esta vida, en el Señor Jesucristo, Dios no nos promete una vida color de rosa, pero sí nos promete a Cristo. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Entendés? Dice que en Cristo está toda la plenitud de su poder. Así que bueno, tener a Cristo es una gran ventaja. El éxito de nuestras vidas. Es más, nosotros somos, el propósito de nuestra vida es Jesucristo.
Hay que aprender a negarse a uno mismo. Pero bueno, también nos dice la verdad. Porque así como vos te negás a vos mismo y vos padecés, hay cosas por las que vamos a sufrir, como sufrió Cristo, como lo sufre Dios, ¿no? Ese estiramiento real que tiene Dios por nosotros para mantenernos y seguir amándonos, ¿no? Y dice en el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, ¿viste? Que piensa más con la razón que con el deseo, ¿viste? Porque la razón es la parte lógica, ¿viste? 2 más 2 es 4 y vos ves más el resultado que... Y eso es lo que más vale. Que edificó su casa sobre la roca, dice. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la persona que sigue en pos de Jesucristo, ¿viste? Y no en pos de su deseo. ¿Viste? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, puede ser que por ahí se te va a cortar la luz, se te va a quemar un electrodoméstico en esa casa, te va a tener una gotera, como quien dice, pero tu casa no va a caer, ¿viste? Va a tener un par de golpes, ¿viste? Pero a diferencia de cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Eso es seguir en pos de uno mismo, ¿viste? Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y todo lo que le pasó a muchos seres humanos que llegan al final de sus vidas y como que están, como que perdieron todo, ¿viste? O que no tiene sentido lo que tienen, como que se le fue la vida entre los dedos, ¿viste? En Cristo tenemos un propósito. Fuera de Cristo, ningún propósito se asienta en nuestras vidas. Y estas cosas uno las aprende viviendo, ¿no? Porque la Biblia no es un libro para intelectuales. Jesucristo no es para intelectuales. Es un libro para aquellos que practican esta manera de vivir. Y esta práctica es nuestra fe. Y esta fe es energizada por ese amor que nosotros acabamos de ver, ¿viste? Hacemos nuestra casa sobre Jesucristo, nos fundamos en Él, fundamos nuestras vidas y ahí aguantamos. Pero nosotros no perdemos nuestra casa, porque el que nos sostiene es nuestro fundamento. ¿Viste? Tenemos un cimiento inamovible, irrompible. ¿Viste? No es nuestro cimiento. Esto es algo tremendo. Miren, Romanos 13. Romanos 13. Versículo 11. Vamos a leer el 10 primero. El amor, dice, ese que tiene Dios por nosotros, ¿no? Ese, dice, no hace mal al prójimo. Porque a veces mi deseo contra mi prójimo no es bueno, ¿viste? Porque tal vez me enojé, ¿viste? Y no me acuerdo que Dios me vive perdonando a mí y el Señor me vive perdonando a mí, a pesar de que tal vez se enojan, ¿viste? Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice, ¿viste? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Viste? Ya
Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Ese es el retorno de nuestro Señor. ¿Viste? Desechemos pues la obra de las tinieblas, neguémonos a nosotros mismos y vistámonos de las armas de la luz, que no es otra cosa que nuestro mismo Señor Jesucristo. Andemos como de día, honestamente. Claro, hay que ser honesto. Bueno, muchas veces yo cometo errores, pecados. Señor, perdóname. Voy a tratar de fortalecerme en vos. Te negué, me vuelvo a negar a mí y me levanto, ando como de día, ¿viste? Él sabe que soy débil, ¿no? No en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, que eso es lo que me llama a seguir en pos de mí, lo que promueve eso, ¿no? Seguir a Cristo, negarme a mí mismo e ir al contrario a esto. Dice, si no, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos de mi carne son contrarios muchas veces a Cristo, en su gran mayoría. Yo tengo que encaminar los deseos de mi carne en Jesucristo. Para Jesucristo no está mal que yo quiera tener una buena vida, que quiera recibirme, que quiera ser una persona con prosperidad, que quiera hacer deporte, que quiera estudiar, que quiera tener... No está mal eso. Lo que está mal es dejar a Cristo de lado por tener todas esas cosas. ¿Entendés? Porque con Cristo vos vas a conseguir mucho más. Y lo bueno es que vas a conseguir algo verdadero. Sin Cristo, uno se arriesga a que lo que consigue es falso. Te engaña, te lastima, te hiere. Y poco a poco, como quien dice, te va matando, ¿viste? En ese sentido. ¿Viste? Porque hay heridas que se producen por estas cuestiones y que se produjo en la así llamada humanidad hoy. Por eso la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos. Han dejado a Cristo y han seguido sus deseos, como leímos, ¿no? Tremendo esto. Colosenses, capítulo 3. Y este es algo que no nos vuelve a repetir. Principalmente a los miembros de la iglesia, o sea, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, es este llamado, porque a la persona que no cree en Cristo, esto es como hablarle en chino a un argentino, ¿viste? Que no entiende ni para atrás ni para adelante, ¿viste? Pero esto es principalmente para el cristiano, aquel que quiere vivir en Cristo, ¿viste? El 14 te dice, y sobre todo estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Lo único que nos va a vincular verdaderamente es el amor de Dios, ¿viste? Lo único que va a sostenernos en esta fe de seguir a Cristo. 3:14. Lo único que va a sostenernos en seguir a Cristo es el amor de Dios, ¿viste? Porque si yo no tengo el amor de Dios y digo que tengo fe, ¿viste? Y puedo saber toda la Biblia, que esto, y muevo los montes acá para allá, ¿viste? Y hago un montón de... Pero no tengo amor, no sirve de nada, porque ¿sabes qué? Esa fe me va a separar de vos, o esa fe te va a separar de mí, ¿viste? No me va a vincular, no me va a sostener, ¿viste? Porque no tengo amor. Porque no está energizada por el amor, está energizada por mí, ¿viste? Por mi vanagloria, por mi soberbia, antes que por Cristo, ¿viste? Eso es lo que dice y eso es lo que quiere decir. Así que 1 Corintios
16. Vamos a leer. Cuando vos hablas de acción, de una manera de vivir, habla de la fe, la creencia, como decíamos nosotros. Esta fe o esta creencia es un verbo, y todo verbo denota una acción, como muchos aprendimos, ¿no es cierto? Nosotros manifestamos esa fe. Pero ¿qué es lo que motiva esa fe? El motor de mi fe. Eso es lo que tiene que motivar mi fe, energizar mi fe. Por eso acá el versículo 13 te dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Entendés? 1 Corintios 16, 13, 14. ¿Viste? Todas vuestras cosas sean hechas. Lo que tiene que energizar esta firmeza en esta fe, de comportarme varonilmente, que no es otra cosa que comportarme correctamente, no tiene nada que ver con el varón y la mujer, con ese amor que no hace nada indebido, con ese comportamiento, con ese esfuerzo, tiene que ser con amor, con ese amor que sí, muchas veces, y sí, a veces cuesta aguantarme seguramente a mí. Cuesta ese estiramiento, ¿no? Cuesta soportar todo, ¿viste? Pero Dios lo soporta. Pero ¿cómo hago? Bueno, pues yo tengo el Espíritu de Dios en mí, entonces tengo esa capacidad, porque dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos, porque yo sin el Espíritu no puedo, pero nuestra competencia proviene de Dios, ¿viste? Entonces cuando yo sigo a Cristo, yo estoy capacitado, porque Dios hasta de eso se encargó, me capacitó espiritualmente para que yo pueda manifestar su amor, ¿viste? Porque yo no soy capaz por mí mismo, pero el ser humano sigue creyendo que es capaz. Por eso niega a Cristo y por eso vamos de mal en peor, ¿viste? ¿Entienden? Romanos 12, y vamos cerrando, ¿no? Y acá sí vamos a leer un poquito, ¿no? Romanos 12. Y vamos a empezar desde el 1. Así que, hermanos, os ruego, otra versión le dice, os exhorto, por las misericordias de Dios, porque Dios tiene misericordia todos los días en nuestras vidas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí donde vos pensabas y decidís, yo voy a seguir a Cristo. ¿Viste? En pos de Cristo y no en pos de mí, porque ya sabes que en pos de mí así me fue también. ¿Viste? Yo voy a seguir a Cristo. Este versículo se aplica tanto como para la persona como para las reuniones de iglesias. ¿Viste? Dice, no os conforméis, o sea, no te dejes formar, eso es lo que te dice, a este siglo, a este mundo. Yo soy así. No te dejes formar. Uno tiene que aprender a ser como Cristo. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando hagamos eso como iglesia, juntos, nosotros vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, para que siempre va a traer un beneficio, una bendición, una promesa cumplida a nuestras vidas. Y ahí te dice individualmente a cada uno, digo pues por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿viste? ¿Qué significa esto? ¿Viste? Cuando vos empezás a ser bendecido, cuando empiezan a ser bendecidos, no nos agrandemos, ¿viste? Ajá. Porque es gracias a Dios, ¿viste? Gracias a Dios nomás, ¿viste? Gracias a Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y eso es lo que tenemos que entender, porque nos cuesta entender. Somos miembros los unos de los otros. No son solo miembros míos. En sí, todos somos miembros de Cristo. Es lo uno de lo otro de Cristo. Si vamos a ir al caso. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a esa medida de fe. O si el servicio, el servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Dice, el amor, fíjate vos, todo lo que energiza el hacer esto, sea sin fingimiento. O sea que hay un amor fingido, ¿viste? Tal cual. No. Establece bien lo que es el amor de Dios en tu corazón, lo que es Cristo, realmente, para que sea sin fingimiento. ¿Viste? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros. ¿Viste? Muchas veces nosotros preferimos estar, tal vez, con otra gente o en otros lugares antes que en la congregación o con los creyentes. ¿Viste? Muchas veces nos confronta esto, ¿viste? Y vos tenés que decir, no, yo tengo que preferir estar con fulano o en la congregación, ¿viste? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Esto tiene que ser diligente en nosotros. Esto es el servicio al Señor. Gozoso en la esperanza, el Señor está volviendo. Esto todos los días tenemos que recordarnos. ¿Viste? Sufrido en la tribulación. Bueno, cuando sufre un miembro, el otro se duele. Cuando uno se goza, los otros se gozan. Así que oramos todo, acompañamos todo, ¿viste? Constante en la oración, ¿viste? Estamos ahí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, ¿viste? Si nos ayudamos totalmente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y muchas veces nosotros maldecimos, ¿viste? Que ese que me hace daño, ¿viste? Que habla mal de mí, que miente, que blasfema, en vez de bendecirlo, yo lo maldigo. Menos mal que mi Señor Jesucristo no fue así, ¿viste? Porque a él le estaban maldiciendo cuando estaba muriendo. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, ¿viste? Se burlaban, menos mal, él bendecía. El Padre no le toma en cuenta su pecado. De uno tiene que aprender, y Dios no tomó en cuenta ese pecado, ¿viste? Gracias a Dios, ¿viste? Uno tiene que aprender a bendecir. Hay que negarse, ¿viste? A esos deseos, ¿viste? Ser honesto, mira, Señor, tengo una gana de decir tantas cosas de esta persona mal, pero bendecilo, guardalo, ayudalo a que salga de ahí, a que no sea así, ¿viste? Por más daño que me hagan, ¿viste? Gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿viste? Eso es lo que hablábamos. Unánime entre vosotros, tenemos que aprender a estar unánime. Unánime, ¿qué significa estar unidos? No significa entender todo igual, pensar todo igual, ¿viste? Estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Como la familia, ¿viste?
Nosotros estas cosas practicamos en la familia, pero seguimos siendo familia, ¿viste? La palabra es así, pero con más fervor, ¿viste? Unánime entre vosotros, no altivos, ¿viste? Porque con el altivo vos no te podés asociar, ¿viste? Asociando vos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿viste? Con el altivo no te podés asociar, ¿viste? Lamentablemente, si es tu hermano y es altivo, bueno, él es el que se separa, no. O simplemente te mantenés en la humildad de amar a pesar de y manifestar así la fe, ¿viste? A Cristo. Y bueno, que Él siga su camino, porque a la hora de la verdad cada cual decide su camino. O seguimos a Cristo, que es nuestro camino, o seguimos a nuestro deseo, ¿viste? Es la pelea más fuerte que yo tengo en mi vida, es contra mí mismo. No, lo vuelvo a decir. No paguéis a nadie mal por mal, ¿viste? Y a veces nosotros queremos pagar mal por mal, ¿no? Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿viste? Es lo más posible tratar de mantener la paz. No hace falta siempre, ¿viste? Te dicen algo indebido o hacen algo indebido y vos saltáis, ¿viste? Y se arma, ¿viste? Y somos así, ¿viste? Reaccionamos así, ¿viste? Y muchas veces tenemos que soportar, ¿viste? Sufrir eso, ir y hacer nosotros y mostrar en el ejemplo como lo hizo Cristo, como lo hizo Dios y como lo siguen haciendo, ¿viste? Estar en paz. Hay veces, bueno, que no es posible, pero si es posible, sí, ¿viste? No vengáis vosotros mismos. Es algo que queremos hacer, ¿viste? Que queremos poner el pie, hacerle zancadilla, ¿viste? Amado mío, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque ¿sabes qué, hermano? Si te hacen daño amando a Cristo o sirviendo a Cristo, le hacen daño a Cristo. Porque vos sos miembro de Cristo. Y de Él es la venganza. ¿Viste? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale la bienvenida, que se vaya, ¿viste? No, dale de comer, dice. Si tuviere sed, dale beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el único bien que nosotros tenemos al 100% es nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios en manifestación. Así que bueno, esto quería que repasáramos y oramos para ir cerrando. Padre, una vez más te agradecemos por esta sabiduría en Cristo que nos diste. Gracias por que podamos ser tus imitadores, Señor, todos los días de nuestras vidas, por perdonar nuestros errores y nuestras falacias y nuestras debilidades, por acompañarnos en este camino en vos y hacia vos, para llegar a nuestro Padre todos los días de nuestras vidas, por poder negarnos a nosotros mismos para seguirte, asumiendo nuestra responsabilidad, aceptando tu guía todos los días de nuestra vida, porque te confesamos como Señor y sos el dueño nuestro y queremos realmente agradarte para la gloria de Dios, por medio tuyo, para tu gloria y para nuestro beneficio, porque agradarte a vos es beneficiarnos a nosotros mismos. Y por eso te agradecemos, Señor Jesucristo, en tu nombre. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Pedro, ¿cómo estás?